Bien, estamos de vuelta. Vamos a continuar nuestra tarea. Amén. No sé si hay alguna pregunta, pero vamos a ir ahora a los cánones del Sínodo de Dort. ¿Mm? Esos cánones son clave, de alguna manera, para la que va a ser la iglesia reformada y especialmente la iglesia presbiteriana en su momento, porque a partir de esto va a haber una afirmación con respecto a la predestinación y otros elementos. Y también, por supuesto, de ahí va a aparecer el famoso TULIP, ¿no? El TULIP, que viene a ser las cinco, se conoce como los 5 puntos calvinistas, ¿no? Que no son de Calvino, por si acaso, sino del calvinismo, es decir, del movimiento calvinista posterior a Calvino, ¿no? Bueno, entonces, este sínodo fue convocado en Dort, o mejor dicho, en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, ¿no? Por mandato de los estados generales, con el objeto de aclarar cuestiones controvertidas por uno de los discípulos de Arminio, ¿no? De Jacobo Arminio. Eh, Viene a ser una respuesta, de alguna manera, hacia lo que vienen a ser los 5 puntos del arminianismo, ¿no? Comenzaron las sesiones el 13 de noviembre del 1619, ¿no? Conformado por pastores, ancianos y profesores de teología de las iglesias de Holanda, ¿ya? Y por diputados de las iglesias de Inglaterra, Escocia, Hesse, Bremen, el Palatinado y Suiza. Los delegados franceses no asistieron porque fueron impedidos por orden del rey. Y estos cánones de este sínodo, que fue el sínodo de Dort, ¿no? En donde se dio estos cánones, ¿ya? Fueron recibidos por todas las iglesias reformadas como verdadera, segura y también por una exposición autorizada del sistema de la teología calvinista, ¿no? Con esto también se da lo que conocemos también como eh, el Catecismo de Heidelberg también, y constituye también junto con ellas la confesión de fe de las iglesias reformadas de Holanda y de la iglesia reformada holandesa de América, ¿no? Eh, para esto entonces tenemos que mirar esta, este, este, estos cánones, ¿no? Que se dieron entonces como una respuesta a lo que era en ese momento un conflicto dentro de las iglesias, ¿no? A partir de un grupo de discípulos de Arminio, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía ese aspecto? Vamos a mirarlo nosotros aquí rápidamente, ¿ya? Para, para tener entonces una idea mucho más adecuada del asunto, ¿no? Y quiero mostrarles a ustedes aquí algunos aspectos de esto y la cuestión que hubo de conflictos en aquella época. Como yo les decía, tiene que ver con las 5 puntos que Arminio plantea con respecto este, al aspecto de la predestinación, el aspecto eh, de lo que corresponde a la salvación y también, por supuesto, a esto del libre albedrío, ¿no? Un momentito, voy a buscar, estoy buscando un documento que también ustedes, eh, voy a tener que hacerles llegar también esto, ¿ya? Y aquí está. Dentro de estos materiales tenemos uno más, a ver. Por aquí.
que por lo menos por aquí he conseguido uno. Por lo menos aquí nos permite tomar en cuenta esto. Voy a compartirles el material en un momento. Surge entonces del conflicto calvinismo y arminianismo, ¿no? Los reformadores y las iglesias defendieron la verdad en el concilio de Dort frente a la doctrina de Arminio, ¿no? Y declararon al arminianismo como una herejía contra la revelación, ¿no? No sé si lo tengo acá como cuadro, pero acá este es básicamente lo que son los 5 puntos de los arminianos, ¿no? Aquí resalta la cuestión del libre albedrío, ¿no? No la responsabilidad del hombre, y fue propuesto como una modificación de la fe reformada. Estos 5 puntos: depravación parcial, elección condicional, expiación universal para todos, gracia irresistible y la seguridad condicional. Básicamente, la posición de Arminio planteaba la idea de que el hombre es libre de escoger, ¿no? Y por otro lado también que podía perderse la salvación, ¿no? Ese es uno de los planteamientos que está de esa perspectiva. Por eso que hay algunas iglesias evangélicas que creen que la salvación se pierde, ¿no? Ese es el concepto arminianista, ¿no? Entonces, el calvinismo resalta la predestinación divina, más bien, ¿no? Y resume en 5 puntos de respuesta a esas modificaciones arminianas. Frente a la depravación parcial está la depravación total del ser humano. Ante la elección condicional está la elección incondicional. Ante la expiación universal para todos está la expiación limitada para los escogidos. Ante la gracia resistible, que se puede resistir según Arminio, está la gracia irresistible. Y ante la seguridad de la seguridad condicional, o sea que hay una condición, si no tienes la condición entonces pierdes, ahí está la idea de perder la salvación. La respuesta es la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces, los cánones de Dort plantean estos 5 puntos, ¿ya? En respuesta a lo que entonces Arminio había propuesto, ¿no? Esto dividió de alguna manera a la iglesia, de hecho, ya hemos dicho, dividió en protestantes evangélicos arminianos y evangélicos calvinistas, ¿no? Entonces, por decir de alguna manera. Ahora, ambas posiciones reconocen la responsabilidad humana, y eso está bien, aunque el Arminio pone mucho más peso sobre los hombros del hombre al hacerlo responsable por arrepentirse, creer y así beneficiarse de la gracia de Dios basada en su libre albedrío, es decir, en su libre decisión. Y esta fórmula, esa manera de pensar de Arminio se denota en las muchas predicaciones que se dan en las iglesias cuando le dicen, bueno, tienes que arrepentirte, creer y aceptar a Jesucristo, ¿no? Tú tienes que aceptarlo, ¿no? Pero tienes que hacer tu confesión, es tu libertad, ¿no? Si ahora Dios está hablando en tu corazón, pues abre a tu corazón. Tú decides, ¿no? Ahora, el calvinismo reconoce que el hombre tiene la responsabilidad de arrepentirse, sí, creer y venir a Cristo para el perdón de sus pecados. Pero la diferencia del arminiano
El calvinista reconoce que el hombre no tiene un libre albedrío, solo depende de la gracia de Dios para que esto sea posible. O sea que no es la libertad del hombre, o sea, yo vengo y tomo mi decisión y por mi propia voluntad decido, ¿no? Escojo, ¿no? El que escoge es el Señor, ¿no? Él es el que elige, es el que da. Entonces, desde esa perspectiva está el aspecto de la predestinación, ¿no? Y la predestinación es el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que seamos para alabanza de su gloria. Y por lo tanto, eh, todo aquel que escucha la gracia de Dios no puede resistirse a esa gracia, ya, porque ya está establecido para el hombre, ¿no? De esa manera Dios habla al hombre, ¿no? El calvinista entonces cree en el monergismo, mientras que el arminiano mantiene que es un esfuerzo conjunto entre el hombre y Dios. O sea, el arminiano dice que es sinergia, ¿no? O sinergismo. El monergismo o monergiano se llama también, ¿no? Son los que creen que solamente es la gracia de Dios, solo de Dios. Y de ahí sale por eso estas solas de Dios, ¿no? Sola fe, sola gracia, solo Cristo, ¿no? Sola palabra y solo la gloria a Dios, ¿no? Entonces, esas solas, ¿no? Uno dice que son 4 o 5, en fin, ¿no? Pero que aplican solamente al hecho del obrar de Dios en el hombre, ¿no? Entonces, resumiendo el asunto, ya hemos dicho, hay una cierta responsabilidad humana porque el hombre tiene que arrepentirse, creer y venir a Cristo, ¿cierto? ¿Ya? Pero es la obra hecha por Dios, ¿no? ¿Ya? Es la gracia de Dios, es su gracia total, ¿no? Que cubre al hombre. Y ahí el hombre no ha hecho nada por eso, ¿no? Es la obra de Dios. ¿Ya? Ahora, por otro lado, Larry Taylor, un escritor que propone tal balance entre dos sistemas, dice, tal como fluye un río entre dos riberas, así fluye la verdad de la palabra de Dios entre los extremos del calvinismo y arminianismo. Porque hay también algunos aspectos ahí que había que analizar en cada uno de los puntos, ¿no? La verdad, según ese autor, no está ni de un lado ni del otro, dice, sino en el centro de ambos. Es entonces preciso asumir que ambos lados tienen razón, pero no completa. Esto significa que tanto el calvinismo como el arminianismo encierran verdades, pero incompletas, y que para llegar a estas verdades hace falta unir ambos sistemas en la creación de un nuevo sistema en el cual daría a la luz la verdadera enseñanza bíblica que se halla en el complemento de ambas partes. Buena la posición de Taylor, que menciona el trabajar los puntos aquí, ¿no? Por ejemplo, la depravación total en cuanto a la condición del hombre frente a Dios. Pero el hombre frente a Dios, pues no es bueno, no hay nada bueno en el hombre, ¿no? Es lo que dice Romano, ¿no? No hay ni uno justo, ni siquiera uno, delante de Dios. Pero hay gente buena y hay gente mala, ¿no es cierto? Pero tampoco hay esa división de blanco y negro, ¿no? Entonces hay matices también. Entonces ni el hombre no es tan malo, ni tan bueno, que no se merezca la gracia de Dios, ¿no? En cuanto a la elección incondicional, ¿no? Y está también la elección condicional, es decir, Dios escoge sin alguna condición, ¿no? El pecador no puede escoger, es Dios el que escoge al pecador, ¿no? Pero de alguna manera también hay ciertas condiciones que Dios pone a ese pecador, ¿verdad? Y ahí está el arrepentimiento. El judío le llama teshuvá a eso, ¿no? Creer y beneficiarse de esa gracia, tomar esa gracia, ¿no? En cuanto a la expiación limitada para los escogidos, ahí también hay un conflicto, porque
el calvinismo plantea que solamente Jesucristo murió por los escogidos. Y encontramos en la Biblia que Jesús murió por todos, ¿no? Por todos los seres humanos, o sea que su gracia es para todos, ¿ya? Que los escogidos son los que van a ser beneficiados o los que escuchan de su voz y vienen, los que son suyos, es una cosa, pero que el sacrificio sí ha sido para todos. Que la gracia es irresistible, sí, ahí sí creo que no podemos decir nada en cuanto a ese llamado de Dios, ¿no? Para arrepentimiento es ineludible, ¿no? Aunque algunos hombres, de repente, algunos pueden resistir eso, pero yo diría que no es su tiempo o no han entendido bien el mensaje. Cuando lo entiendan, entonces, pues no van a resistirse al poder de Dios. Y en cuanto a la perseverancia de los santos, claro, esa es lo ideal. El, el que es justo o ha sido declarado justo por Dios y es santo va a perseverar en la vida de santidad, en en la vida nueva, ¿no? Y va a caminar en el sentido de la salvación. Pero también puede choquearse, puede en un momento haber una cosa por ahí. Eso no significa que va a perder la salvación, a menos que se vaya, pues, qué sé yo, que pueda haber lo que se llama la apostasía, pero eso no es el sentido, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener cuidado también, porque no hay que asegurar también, ya, no pierdo la salvación, entonces puedo hacer lo que quiera. No, tampoco, ¿no? Tampoco, porque hemos dicho en cuanto al obrar de Dios, en cuanto a la gracia de Dios, nosotros no podemos hacer nada. No hay libertad o no hay libre albedrío en eso. El hombre es libre, sí, para decidir qué es cosa, casarse, estudiar, viajar, hacer algunas otras cosas o proyectar algunas cosas en su vida. Pero en cuanto a la gracia de Dios, el hombre no puede tener la libertad ahí, ¿no? Es Dios el que da el paso primero, ¿no? Recuerda, no dice la Biblia que vosotros ustedes no me han amado a mí, sino yo os he amado a vosotros, ¿no? Es lo que dice el Señor. Eso Él da el inicio en esa pauta, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna cosa que podamos trabajar aquí que a alguno le pueda interesar con este tema. A ver, y todo lo que hemos mencionado por hoy día, a ver, vamos a dialogar. Pastor, buenas noches, Pastor Sánchez, soy el Pastor Sí, Lincoln, Lincoln. ¿qué está pasando? Eh, ¿Cómo está? entonces la posición de Taylor, usted está diciendo que es una posición más, se podría Intermedia. decir, intermedia, ¿no? Ujú. Intermedia. Sí. O sea, uno puede acceder a los 5 puntos, claro, y de hecho que lo hay, o sea, ahí también nos va a llevar a otro elemento, porque hay varios, digamos, como digo, no, varias prácticas o pensamientos calvinistas, ¿no? Están el supralaxiarismo, ¿no? Hay calvinistas extremos, ¿no? Eso digamos, hay otros que son de intermedios, ¿no? Entonces, no hay un solo calvinismo que se ha ido desarrollando en todo caso también, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Ujú. Pero el calvinismo clásico va a plantear los 5 puntos, por si acaso, ¿eh? Pastor Alberto, buenas noches. Sí, sí. Si quería, bueno, sí, más o menos por lo que he podido investigar y, ¿no? Y conversar también con mucha gente, me gustaría que si podías darnos algunos alcances sobre la diferencia entre el calvinismo clásico y el hipercalvinismo, ¿no?
entendiendo Claro, también que del otro lado también hay hiperarminianismo también, ¿no? ¿No? exacto. Si sería posible de repente comentar un poco sobre eso o una diferencia. Eh, claro, cuando hablamos de un calvinismo más centrado, se plantea los 5 puntos y por supuesto hay una énfasis en algunos puntos nada más. El hipercalvinismo, el supralazarianismo son radicales, entonces plantean totalmente un desafuero del arminianismo por completamente y se asuman a partir de Dor, porque Dor es el que plantea esto, ¿no? ¿Ya? Dor nos da este, ahí una situación, digamos, de punto radical, ¿no? Y frente a Arminio. Entonces, rompe con todo ese criterio, ¿no? Y se da pues esto acerca del pecado original, la predestinación incondicional, la gracia invencible en la conversión, la redención particular, y es la expiación limitada, y la perseverancia de los santos, ¿no? Eh, Se dice que en este documento de Dor, la legislatura federal llamó a un concilio general de todas las iglesias presbiterianas a discutir estos temas, ¿no? Sobre estos 5 puntos. Y el sínodo de Dor o Dordrecht, donde no solo ministros de las iglesias holandesas, sino de las iglesias de Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra, se reunieron en 1618. El sínodo adoptó la regla de cada doctrina eh, que debería ser decidida por la sola autoridad de la palabra de Dios, dejando fuera todas las filosofías humanas y opiniones de cualquier lado. El resultado fue un corto juego de artículos que fueron hechos de parte como Confesión de la Iglesia Presbiteriana de Holanda. Estos artículos son claros y moderados, exactamente lo mismo en sustancia con aquella confesión de Westminster que fue promulgada después, ¿no? Porque ahí está incluido este aspecto, ¿no? Entonces, los extremos no dialogan en todo caso, ¿no? O sea, ponen el punto y para ellos se imponen totalmente, ¿no? Y hay ese hipercalvinismo, esa oposición total, por ejemplo, en cuanto a la predestinación, donde el hombre, pues, totalmente no tiene, es sujeto simplemente de la elección de Dios, ¿no? Y cuando quiera tomar su propia decisión, por más que él quiera, si no está dentro de la voluntad o de la elección de Dios, entonces por más cosas que haga, nunca será aceptado, ¿no? Y por otro lado, aquel que vive en extremo, en pecado y en violencia, pero si ha sido elegido, en algún momento Dios lo detendrá de ese camino y lo sacará de esa condición, ¿no? Entonces, ese es el extremo. No hay que, como el arminianismo, o por lo menos este intermedio que está planteando Taylor, que sería también un poco este, una, una parte de la iglesia calvinista clásica o reformada, ¿no? Que tomando en cuenta estos 5 puntos, pero te da en la práctica, ¿no? La oportunidad también de, de que el creyente pueda irse afirmando poco a poco, ¿no? Entonces eso creo que es un aspecto importante. Y aquí lo encuentro, miren, está el supralaxarianismo y el infralaxarianismo, ¿no? Eh, Algunos puntos con respecto a ellos. Por ejemplo, este, también existe eh, dentro de estas tendencias, ¿ya? Eh, que son en alguna manera algunos extremos o que van de un lado a otro. Por ejemplo, el supranacionalismo dice que tiene los 5 puntos, también dice elegir algunos y condenar al resto, ¿no? Es lo que le estaba mencionando a ustedes en alguna manera, ¿no? Ya.
En el otro es crear también, ¿no? En el tercero es permitir la caída o proveer la salvación para los elegidos, ¿no? ¿Ya? Solamente. Y llamar a los elegidos a la salvación, ¿no? Ese es el supranacionalismo, o que sería también el hipercalvinismo, ¿no? Entonces, solamente elegidos entran y a ellos solamente se les llama. A los demás están fuera, ¿no? Por más que ellos quieran, no entren. Por otro lado está el infralaxarionismo, que habla de crear, digamos, la forma de llegar a Dios. ¿Ya? Es permitir la caída, el segundo punto, elegir a algunos y dejar a los demás, ¿no? Proveer la salvación para los elegidos y llamar a los elegidos a la salvación. Fíjense, los puntos están en un orden diferente, ¿ya? Entonces, en el primero es elegir a algunos y condenar al resto, ¿no? Eh, en el tercer punto está el infraccionalismo, el elegir a algunos y dejar a los demás, ¿no? Entonces no está tan importante ese aspecto de ellos con respecto a esto de la elección, ¿ya? El arminianismo también está planteado aquí, es crear, permitir la caída, proveer la salvación para todos, llamar a la salvación y elegir a todos los que creen, ¿no? El arminianismo va por el otro lado, ¿no? Elegir a los que creen. Entonces hay unos que pueden creer, pero no necesariamente son elegidos desde la perspectiva de un hipercalvinismo, ¿no? El supranacionalismo algunas veces habla de doble predestinación. ¿Por qué? Porque se usa de una manera ambigua. Algunos usan para decir nada más que la perspectiva de que el destino eterno de tanto el elegido como el reprobado está decidido por decreto eterno de Dios. En ese sentido del término, todos los calvinistas genuinos sostienen una doble predestinación, y el hecho de que el destino del reprobado esté eternamente decidido es claramente una doctrina bíblica, según 1 Pedro 2.8, Romanos 9.22, Judas 4. Pero a menudo la expresión doble predestinación es utilizada como un término peyorativo para describir la perspectiva de aquello que sugiere que Dios es tan activo en mantener al reprobado fuera del cielo como Él lo está al llevar adentro al elegido. Y esto nos lleva a una forma de una doble predestinación, lo cual sugiere que Dios es tan activo en hacer al reprobado tan malo como al que está elegido como el más santo, ¿no? Entonces, ahí viene el otro problema. O sea, creo que hay una predestinación, pero cuando ya se habla de doble predestinación, que es lo clásico también a una manera, porque es lo que se plantea siempre, ¿no? Entonces ya hay que ser elegido. Algunos son condenados y otros son, o sea, son elegidos para condenación y otros son elegidos para salvación. ¿Ya? De alguna manera ese pensamiento está ahí presente, ¿no? Entonces, Dios es tan activo en condenar al no elegido como lo está al redimir al elegido, ¿no? Y a eso se le llama igualdad final, ¿no? Eso lo dice R.C. Sproul, ¿ya? Y es de hecho una forma de hipercalvinismo y no tiene nada que ver con el calvinismo verdadero histórico. Sin embargo, quien sostiene tal perspectiva también sostendrá el esquema supralazarianismo de la perspectiva misma, que no es una ramificación necesaria, ¿no? Bueno, pero ahí está entonces esa forma. El calvinismo histórico tradicional te habla de predestinación, no de doble predestinación. Pero lo que sí veo es que se ha popularizado esa doble predestinación, porque eso es un lenguaje que se da en muchas iglesias calvinistas, ¿no? Y cuando se van los debates, ahí veo que hay ese conflicto, ¿no? Y entonces dice, no, algunos se toman esa posición, dicen, no, Dios elige al que es salvo y elige también al que es desechado, punto, ¿no? Al que es condenado. Entonces, unos serán condenados y otros serán salvos.
y son radicales. Eso se llama hipercalvinismo, se llama supralazarianismo, pero no es calvinismo histórico o clásico, ¿no? El Pastor, calvinismo clásico es, entonces solamente habla de predestinación, no de doble, ¿no? Sí, pastor, hablando de ese tema, justamente el tema de la doble predestinación, digamos, es la bandera de de páginas, muchos. muchas páginas reformadas que han salido hoy, ¿no? Sí, así es. Y que debaten, bueno, les gusta mucho debatir con los arminianos, pero más que nada son marcadamente hipercalvinistas, muchas de ellas, Sí, ¿no? Los eso no es calvinistas, calvinismo. Ese no eh, es calvinismo. los calvinistas clásicos por lo general no están en las redes, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, Y otro punto, me puse un momento a estudiar el tema, a investigar un poco sobre el tema, justamente también, ¿no? El texto que habla del faraón, ¿no? El- y de Saúl, ¿no? En Romanos. Y algo que me llamó la atención, pastor, y lo comento, ¿no? A mí me dio la idea de investigar un poco la vida de los grandes genocidas de la historia, porque el faraón fue un genocida, ¿no? Mató bebés, ¿no? Quiso exterminar a todo un pueblo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y hablando del faraón, ¿no? Que algo que me di cuenta bastante es que, al menos hablando de los genocidas, hablo de los genocidas, y hubo varios en la historia, ninguno de ellos se llegó a arrepentir. O sea, ese es un dato histórico, ¿ah? Muy curioso, que me llamó la atención cuando me puse a investigar sobre ese punto, que ninguno de los genocidas de la historia, Hitler es el más famoso, pero podemos mencionar un montón más, ninguno de ellos se llegó a arrepentir, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando habla, ¿no? Que Dios endureció el corazón del faraón, ¿no? Endureció el corazón del ya. faraón, ¿no? Me llamó mucho la atención y estaba investigando sobre el punto, ¿no? Y obviamente habla de faraón como la figura, la autoridad real de Egipto, ¿no? En general fueron varios faraones, pero a lo que me refiero es que eh, pareciera una característica, ¿no? Tal vez no cayendo en la doble predestinación, pero pareciera que en algún momento ya la maldad del hombre es tanta que ya simplemente no es como que Dios los abandona, ¿no? Los deja Ujú. a su suerte, ¿no? Y eso es prácticamente su condenación, ¿no? Solamente para aportar un poquito en cuanto a esta discusión, ¿no? Ya, Y claro. ese dato histórico que me llamó la Diría atención. que se lleva a su libre albedrío en un sentido, aunque no existe eso, ¿no? ¿Ya? A su libertad. Bueno, pero aquí va otro aspecto, me parece, porque Arminio y Calvino están mencionando este aspecto con respecto a la obra de gracia de Dios, ¿no? Y de la salvación. Nosotros siempre pensamos en términos de salvación. De todas maneras, ese es nuestro concepto. Tenemos una mentalidad soteriológica, ¿no? ¿No? Entonces, una mentalidad soteriológica. Y la salvación siempre está presente ahí, ¿no? Está o no, la tienes o no la tienes. Ese es nuestra, digamos, el punto neurálgico, ¿ya? No lo tienen los judíos, no lo tienen, creo que los musulmanes tampoco, pero nosotros sí tenemos ese aspecto de la salvación. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos y hacemos esa lectura. Sí, se salvó el faraón, se salvó Salomón, se salvó Judas. O sea, estamos preocupados por eso. Pero si vamos a una lectura en donde no está pendiente ese aspecto de salvación, vamos a mirar de otra manera el aspecto de la participación. Por ejemplo, si hay estos hombres, y especialmente en este caso el faraón, él tenía una conciencia, digamos, vamos a aplicarlo de esa manera, ¿no? Una concepción teocrática, ¿no? Que había sido puesto por Dios y era hijo de Dios también, o sea, era el dios Apis y Horus y todos ellos él representaba a esos dioses. Entonces, lo que hacía era, porque era Dios, entonces determinaba la vida de la gente. No lo veía, y no se veía en esa época como un genocida, como hoy día, por las leyes y las cosas que hay ahora establecidas, pues podríamos decir, sí, esos gobernantes eran genocidas, pero no se puede aplicar a ese tiempo, porque ellos tenían la potestad, el poder, la soberanía, ¿no? Tenían el todo poder y por lo tanto actuaban de ese modo.
¿no? Entonces no calificamos desde esa perspectiva, ¿ya? Y no califica para el asunto de la salvación tampoco, eso es otro aspecto que ya lo dejamos en las manos de Dios, que hará con ellos en ese aspecto lo que le corresponda, ¿verdad? Entonces, la gracia se va dando a partir del obrar de Dios en su pueblo, ¿no? Y todos los que también miren al pueblo de Dios o que puedan venir a tomar en cuenta la palabra y la ley de Dios. Entonces, desde esa perspectiva se va encarnando y van a merecer o van a beneficiarse del camino del Señor y de los beneficios que va a hacer aquí en la vida eterna. ¿Correcto? Eso creo que ese es el elemento. ¿Ya? Eh, Ahora, el cristianismo es el que añade ese aspecto del cielo, infierno y todo lo demás, porque eso no está en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es otro elemento, pero ya eso sería, digamos, para nosotros. A partir de Jesús, entonces te podemos plantear esa perspectiva y de aquello que hemos ido enseñando en la iglesia, ¿no? Hacia atrás es imposible tratar de eh, evaluarlos con los conceptos que tenemos ellos, que tenemos ahora nosotros, evaluarlos a ellos. No sería en ese caso, ¿no? Romanos habla de ese aspecto y te dice que van a ser, pues, su conciencia, ¿no? Son los que van a terminar de alguna manera como ley, ¿no? Delante de Dios. Bueno, y de hecho que hay actitudes que van a ir pasando, porque el Señor de poco perdonó eso, pues, porque a Faraón también finalmente le vino su momento, ¿no? ¿Ya? Igual que el caso de Asiria y Babilonia, ¿no? Y todos ellos que en algún momento se levantaron contra Israel y Dios los utilizó, pero luego les vino la sentencia porque se extralimitaron, ¿no? En ese poder que se les había dado, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Vamos en camino. Vamos a ir entonces. Gracias, Carlos, por tu participación. Jefe, no lo hemos escuchado. Sí, he estado atento, me parece. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Alguna cosa que tú puedas expresarnos con respecto a esto, con lo que hemos tocado en este tiempo? Yo creo que esto es bastante importante también, pastor, porque he visto en algunas iglesias de Trujillo algunos hermanos que creen también que la salvación se pierde Ya. y este tipo de cosas, ¿no? E incluso lo enseñan de esa manera, ¿no? Incluso he visto algunos líderes también de actuar con esta, voy a redundar, con esta actitud, ¿no? De querer enseñar, ¿no? Pero ¿cómo es posible que un cristiano, si pecó, se va a ir al cielo, ya perdió su salvación? Y ponen mil y un ejemplos para argumentar su pensamiento arminiano, ¿no? Ujú. Y ese pensamiento arminiano justamente es el que digamos, ha permeado casi todas las iglesias evangélicas, ¿no? Si no digo que es el 90, casi 90% y un poquito más, ¿no? Sí, Solo son las iglesias históricas, ¿no? Y en medio de eso está la iglesia presbiteriana, que no comparte esa concepción, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque cree en la predestinación y cree que la salvación no se pierde, ¿no? Y también entender la predestinación desde otra dimensión, porque no se está hablando desde la dimensión del pensamiento griego, ¿no? Que también los dioses tenían una concepción teológica de predeterminista, ¿no? Y hay que tener cuidado. En la predestinación calvinista no es predeterminismo, ¿no? Predestinación y predeterminismo es diferente. El predeterminismo es la idea de que los dioses habían diseñado al hombre de una manera y su destino estaba marcado. Por más que ellos hacían por salirse de ese camino, no podían porque eso se había establecido ya. O sea, si tu destino era bueno, todo iba bien. Si era malo, pues malo te iba a ir, ¿no? Entonces eso lo vemos
en toda la historia de la mitología griega, ¿no? Cuántas cosas Dios destinó a tal persona y el otro Dios trataba de darle zancadilla, ¿no? Y le hacía aquí, allá y miles de cosas para que no lograse aquello que el Dios había destinado. Entonces, pero no se lograba porque al final se logró lo que ya había sido destinado para él. Entonces, ese predeterminismo no es concepto bíblico. Dios no es predeterminista, ¿ya? Sí hay predestinación en cuanto a salvación, pero predeterminismo no. Dios no creemos en un Dios predeterminista, ¿ya? Él no, creo que más bien Dios nos da la oportunidad para ir desarrollando en nuestra vida, ¿no? Y en cuanto a la salvación, Él ya ha propuesto entonces en Jesucristo su gracia infinita. Eso es. Amén. Pastor, y quizás eso también tenga que ver porque en las iglesias, bueno, especialmente acá las de Trujillo hablo yo, no se predica mucho, no se enseña mucho acerca de predestinación y acerca de nuestra doctrina. Por lo general en los cultos, y soy enfático, aquí en el norte donde yo he visto, ¿no? Soy de Trujillo, no he visto en un culto o en una enseñanza bíblica que se haga énfasis en este tipo de conceptos, ¿no? Los hermanos no entienden y acarrean o traen los conceptos de la mayoría de iglesias pentecostales, ¿no? Porque eso es bastante fuerte en nuestro país. Y como en iglesias nuestras no se enseña, quizás mantienen ese pensamiento y se cierran en eso, ¿no? Exacto. Creo que lo que había que hacer énfasis es en la cuestión de la elección, en la elección en la gracia de Dios, por si acaso, ¿no? O sea, eso creo que ese debe ser el énfasis, ¿no? La elección en la gracia de Dios. No la elección en cuanto a persona, sino elección en cuanto que Dios estableció su gracia para nosotros. Desde esa perspectiva, entonces, para afirmarlo de que también son elegidos, porque la iglesia es eso. La iglesia son los convocados, son los llamados, son los elegidos, ¿no? Entonces, nadie que integra la iglesia, que es parte de la iglesia, puede estar sin haber sido elegido, ¿no? Sin haber sido elegido en el sentido de haber sido llamado por Dios para entrar a la comunidad de fe, ¿no? ¿No? Amén. Entonces, por ahí creo que sería la forma en que podemos incluir la enseñanza, ¿no? Sí. Muy, muy sabio. Muy bien. Esto es no es un tema de una noche, si se dan cuenta, ¿no? En una noche no podemos resolver todo esto y estoy tocando y tratando de darlo a los pautas más o menos porque Sí, es bastante grande el tiene asunto. Pero... cientos de años tiene este tema. ¿Ah? Cientos de Sí. años tiene. Sí. Bueno, les dejo ahí el material que tienen para que ustedes lo lean y también busquen otras cosas y entre la semana les voy mandando otras cosas ya de las confesiones. Ya voy a ir mirando estos detalles y se los doy para que lo tengan y vayan preparando para que ustedes mismos hagan su propio material. Aunque yo estoy pensando de repente hacer solamente material desde la perspectiva de la confesión de Westminster. Me parece que ese sería mucho mejor porque los demás son confesiones que sí han dado en su tiempo y que son buenos, pero y que han afirmado finalmente esta confesión final que fue la confesión de Westminster, que nunca más se tocó porque al final no ha habido otra mayor, ¿no? De ahí no ha habido ni una reforma, ni un arreglo, nada, quedó ahí, ¿no? Ya son 300 años, ¿ya? Y un poco más, ahí está, ha quedado perennizado, ¿ya? ¿Y cuánto de eso lo enseñamos? Eso sería bueno trabajarlo también, ¿ya? Solo vamos a ver para la próxima semana, entonces, y con un trabajo que ustedes puedan hacer. No sé si lo han hecho, ese trabajo creo que puede hacerse después del curso, es decir, después de las tareas de las 2 semanas, acá podemos hacerlo hasta abril más o menos, ya podemos, ustedes me dan su material, ya me lo envían para poder tener este trabajo, ¿ya? Muy bien, eso sería en cuanto al trabajo. Vamos a terminar
y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Gracias, hermanos, gracias, pastores, por Muchas gracias. su presencia. Y me interesa también, como Jefferson lo mencionó, Gracias. también entonces, ese diálogo. Y lean los materiales y ahí para que entonces podamos estar con mejor participación también. ¿Ya? Gracias. Amén. Hasta la próxima. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches con todos.